¿Qué tal? Bueno, yo soy Zuli Puyen Guerra, soy bióloga de profesión, tengo el máster y doctorado en microbiología. Actualmente soy la responsable del Laboratorio de Referencia Nacional de Micobacterias del Instituto Nacional de Salud. Tengo aproximadamente 10 años ya trabajando en el laboratorio de tuberculosis y bueno, tengo algunas, bueno, creo que vamos a Ahora me toca tratar con el tema 3, medidas de control ambiental en el laboratorio de tuberculosis. Como agenda para esta presentación vamos a conversar un poco de bioseguridad en el laboratorio, símbolos y advertencias que se tiene que tener en cuenta siempre cuando se está trabajando en el laboratorio, principios generales de bioseguridad y en específico y con mayor énfasis vamos a mirar temas que tienen que ver con prácticas microbiológicas seguras, algunas prácticas especiales, barreras de protección primaria y barreras de contención secundaria. Y esto siempre en el marco del trabajo para el diagnóstico de la tuberculosis. En primer lugar, es importante tener en cuenta esta definición en específica dada por OMS en el manual que fue publicado en el año 2013, que es el último manual que tenemos de bioseguridad en el laboratorio de tuberculosis. Es el conjunto de medidas preventivas de sentido común para proteger la salud y la seguridad del personal que trabaja en el laboratorio, así como a la comunidad, frente a microorganismos que sean potencialmente infecciosos. Definitivamente personas que trabajamos en el laboratorio de tuberculosis tenemos que tener bien en cuenta el tema de bioseguridad. Y esto fue uno de realmente de los grandes ventajas que tuvimos, por ejemplo, nosotros cuando enfrentamos la pandemia, ¿no? Porque aquellas personas que trabajamos en tuberculosis éramos las personas que estábamos mejor preparadas en términos de bioseguridad para poder afrontar en ese momento lo que era algo nuevo, ¿no? Que en este caso fue el COVID, el virus que transmitía la enfermedad de la COVID, ¿no? Algunos símbolos también es importante tener en cuenta, puesto que estos símbolos normalmente ustedes van a ver o los van a encontrar pegados o posicionados en diferentes áreas del laboratorio. Como por ejemplo, este primer símbolo que significa advertencia, no seguir, hay que tener siempre esa precaución, ¿no? En el laboratorio, siempre que se trabaja con microorganismos infecciosos, altamente infecciosos, medianamente infecciosos, siempre hay que ser muy minuciosos y siempre hay que mirar todo lo que tenemos a nuestro alrededor, puesto que cada elemento que se encuentra en el laboratorio donde se trabaja con microorganismos altamente infecciosos, pues puede tener un porqué, ¿no? Y siempre hay que ser minuciosos en ese sentido. Por ejemplo, este símbolo verde que es correcto, o quizás esta sustancia es corrosiva, ¿no? También es importante tener en cuenta cuando se dice no hagas esto, ¿no? Algún procedimiento de repente mencionado previamente no se debería hacer, o esta sustancia es inflamable, ¿no? También esta sustancia es tóxica. Todos estos símbolos vamos a poder encontrarlos en el laboratorio de tuberculosis. Igualmente el uso de los equipos de protección personal, por ejemplo, el usar bata de laboratorio, lávese las manos, usar guantes, usar zapatos cubiertos o usar lentes, ¿no? Son realmente elementos básicos que alguien que trabaja en tuberculosis tiene que tener de tal manera pueda protegerse, por eso se llaman equipos de protección personal. Ahora vamos a entrar un poquito más de lleno a hablar en los principios basados en los principios generales de bioseguridad. En este caso tenemos aquellos que son primarios, secundarios o terciarios, ¿no? Básicamente los primarios atienden o refieren a prácticas microbiológicas seguras, ¿no? Y esto realmente es lo más importante en un laboratorio, no solo de tuberculosis, sino en general, porque aquella persona que trabaja de una manera correcta, siguiendo los principios básicos que nos han enseñado tanto en el nivel técnico como en el nivel profesional, pues realmente aseguramos que no nos vaya a pasar nada. Luego tenemos un segundo momento que ya son las medidas de contención secundaria, que refiere básicamente a diseño e infraestructura. Y finalmente el edificio, ¿no? Que básicamente nos sirve para contener el laboratorio y sus actividades, y este sería la medida de contención terciaria que muchas veces se cohesiona con las medidas de protección secundaria, ¿no? Pues ya que tiene que ver mucho con la infraestructura y el diseño que tiene el laboratorio para poder contener, en el caso haya pues algún eventualidad que pueda suceder y que no necesariamente siempre vamos a estar
realmente practicando o teniendo ese evento, ¿no? Normalmente las medidas secundarias o terciarias nos sirven para poder contener cuando haya algo puntual y esté pasando en el laboratorio, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, acá nosotros básicamente con las prácticas microbiológicas seguras, nosotros tenemos en este caso, gran ventaja si esto lo hacemos bien en un laboratorio, en este caso de tuberculosis. Entonces vamos a hablar un poquito de prácticas microbiológicas seguras. Y por ejemplo, pues prácticas que ustedes ya lo saben y que básicamente son las que se tienen que hacer, y no es porque mi jefe es malo, porque no me quiere dejar comer, porque yo me muero de hambre. No, hay que tener esa consideración de ser muy organizados, de poder trabajar de una manera estructurada. En el laboratorio nosotros no vamos a ir, dependiendo de las funciones que nos han asignado, no vamos a ir a descubrir la pólvora, ¿no? Nosotros acá ya las funciones están destinadas, la estructura de trabajo, los flujos ya están realizados, y ustedes lo único que tienen que hacer cuando entran al laboratorio es preguntar cuáles son los flujos y cómo son los procesos que se hacen para ustedes adecuarse cuando ingresen, por ejemplo, a un laboratorio nuevo. El no comer, beber o fumar, pues son reglas básicas, ¿no? El no usar teléfonos celulares, que no, pero es que yo tengo urgencias. Bueno, tienes urgencia, pero tienes un horario de trabajo. Y en ese horario de trabajo, cuando estás dentro del laboratorio, no debes de usar el celular. Es muy importante esto porque a veces piensan muchos de que esto es un término que el jefe lo quiere imponer, y no es así. Son medidas mínimas de bioseguridad que tienen que tener en el laboratorio, sobre todo en el laboratorio de tuberculosis. No pipetear con la boca. Bueno, esto es una práctica que nos enseñaron hace muchos años en la universidad, pero ahora esto pues ya no se hace hace muchos años, ¿no? No llevarse a la boca lápices o lapicero, muy importante cuando se está en el laboratorio, simplemente el no tocarse los ojos, ¿no? O la cara, puesto que en este caso pues siempre estamos tocando, expuestos nuestras manos a diferentes agentes, y recuerden, a los microorganismos nosotros no los miramos, no hay manera de poder mirarlo con nuestros ojos más que al tener un lente de aumento, que en este caso podría ser un microscopio. Entonces hay que tener en cuenta eso. Y siempre, siempre, con regla general, lavarse las manos al salir del laboratorio. Así digan que no he tenido guantes, no, ok, cuando te sacan los guantes podría haber una manera de que te roces con la parte que está en contacto con el material infeccioso. Entonces yo, para asegurarme, mejor antes de salir del laboratorio siempre me debo de lavar las manos, ¿no? Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Algunas prácticas especiales que nosotros en el laboratorio de tuberculosis hacemos, y es importante se tengan en cuenta, las voy a mencionar. Bueno, y esto de manera general, algunas cosas, como por ejemplo, las puertas del laboratorio deben permanecer siempre cerradas cuando se realicen los procedimientos. Quizás en otro tipo de laboratorio esto no sea necesario, pero acá sí. En el laboratorio de TB sí, es importante. Uno, porque dependiendo de los procesos con los que trabajemos, quizás, por ejemplo, podríamos estar trabajando con una cabina de seguridad biológica, y la cabina de seguridad biológica protege muy bien. Sin embargo, si no la sabes usar, puede traer riesgos muy importantes para nuestra salud. Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, solo las personas que cumplan todos los requisitos de ingreso, inmunización sobre todo, y que satisfagan los procedimientos de entrada y salida, tendrán acceso al laboratorio. ¿Qué quiere decir? Que cumplan todo su proceso de inducción, si tienen un nivel de bioseguridad 2, al nivel de bioseguridad 2, 3, al nivel de bioseguridad 3. Entonces, va a depender realmente cómo cada institución tenga implementado este proceso. Si no lo tienen implementado, lo tienen que implementar, porque es muy importante que todo personal nuevo que ingrese al laboratorio de tuberculosis pues tenga esas consideraciones que tienen que estar escritas en la medida de lo posible, de tal manera que cuando viene alguien nuevo, tú simplemente le das el documento y ellos tienen que acatar ese documento. Y si tienen dudas, tienen que preguntar. Pero también es importante la inducción que el personal asignado pueda darle al nuevo personal. Eso es muy importante. Los procedimientos de bioseguridad, como ya les he comentado, tienen que estar estandarizados, tienen que estar escritos en un documento, en un manual que sea preparado específicamente por ustedes. Claro, basándose en las recomendaciones que puede emitir el Instituto Nacional de Salud, la OMS o cualquier especialista que ustedes crean, pero siempre basados en evidencia objetiva, ¿no? En evidencia que está publicada, que sea objetiva, que sea contrastable, y no pues en experiencias que muchas veces hemos seguido y seguimos haciendo en muchos laboratorios de nuestro país. Hay que tener eso en cuenta. Siempre también actualizarnos está bien, y esto también es un poco el cometido de este curso, ¿no? De actualizarlos a todos los que están escuchando ahora,
¿no? En estos procedimientos que son tan importantes. También es importante, por ejemplo, que las superficies de trabajo deben descontaminarse rutinariamente después de terminar cada trabajo y en especial si es que ha sucedido algún derrame de algún material infeccioso, y esto tiene que también estar específicamente escrito, ¿no? ¿Qué se tiene que hacer cuando sucede este tipo de incidentes, ¿no? Es muy importante tener siempre un kit de derrames, sobre todo cuando se trabaja en el laboratorio de tuberculosis, ¿no? Porque siempre va a haber errores, ¿no? Errores todos cometemos. La idea es que siempre hay que tener el cuidado para trabajar dentro de este tipo de laboratorio, pero los errores siempre están a merced. Por eso nosotros siempre tenemos que ser prevenidos, ¿no? Y tener todos los insumos necesarios para que cuando suceda, pues contenerlo, ¿no? Esa es la idea. Los residuos contaminados deben ser colocados en contenedores a prueba de escurrimiento, ¿no? A veces, lamentablemente, hay pocos recursos en ciertos laboratorios y no se tienen los materiales que son adecuados, ¿no? En la medida de lo posible, el jefe tiene que asegurar que hayan los insumos necesarios para que el laboratorio pues transcurra bien su trabajo, ¿no? Y después no podamos luego quizás enfrentar problemas mayores, ¿no? Entonces, igualmente para el tema del manejo de los residuos, ¿no? Todos los residuos tienen de laboratorio con material potencialmente infeccioso como guantes, batas, deben de ser descontaminados adecuadamente, cada uno de una manera específica, ¿no? Y antes de disponerlo ellos, a volver de repente a utilizarlos, ¿no? Quizás si yo voy a mandar, por ejemplo, los guantes en la medida de lo posible, tienen que ser desechables, ¿no? Tienen que ser desechables, no se debe reutilizar los guantes, por ejemplo, las batas mismas, ¿no? Tienen que tener lugares específicos donde se colocan las batas que están, por ejemplo, que posiblemente contaminadas, y tienen que tener un flujo de cómo estas batas se van a lavar, ¿no? En un servicio especial, en donde tengan los cuidados necesarios para que se pueda llevar, pues, un trabajo adecuado, ¿no? Entonces ahora hemos hablado un poquito de qué es importante las prácticas microbiológicas esenciales, que ustedes ya lo saben. Asimismo, hemos hablado de que hay algunas prácticas que también es importante tener en el laboratorio específicamente de tuberculosis. Y ahora vamos a hablar de lleno de las barreras de protección primaria, que realmente es una de las partes más importantes también en este sentido, ¿no? Y vamos a hablar, pues no podemos dejar de hablar de los equipos de protección personal, ¿no? Los equipos de protección personal realmente nos ayudan mucho en el laboratorio de tuberculosis y sirven de barrera física para minimizar el riesgo, ¿no? Los equipos deben ser usados en todo momento dentro del laboratorio y, ojo, estos no deben salir del laboratorio. Hay muchos que tienen esa mala praxis de salir con las batas del laboratorio hacia afuera de él y se van todavía a almorzar con su bata de laboratorio. Eso no se puede hacer. En estos tiempos, eso no se puede hacer. Antes quizás, bueno, los estudiantes todos emocionados, salíamos con nuestras batas para que todos vean que nosotros estudiamos algo de ciencia, y está bien, perfecto, antes era así, ahora ya no lo debe de ser. Entonces, no debe de haber el caso de aquellas personas que están, por ejemplo, en el restaurante comiendo con su bata de laboratorio. No hay opciones. Las batas de laboratorio, se finaliza el trabajo en el laboratorio, se quedan en el laboratorio en el caso que sean reutilizables, se eliminan en el caso que sean desechables, ¿ok? Perdón. Hay que tener en cuenta que un equipo de protección personal mal ajustado, inapropiado o usado incorrectamente no nos ayudará mucho. Reducirá realmente la efectividad para la cual ha sido creado. Por consiguiente, esto es muy importante, siempre mirarlo. La elección del equipo de protección personal depende del tipo de trabajo que se realice, ¿no? Yo voy a tratar, por ejemplo, suero, y no es necesario pues tener un equipo de, por ejemplo, un respirador N95 porque estoy trabajando con muestras biológicas. Hay que también tener en cuenta de cómo es el proceso, por ejemplo, de transmisión del microorganismo con el que estoy trabajando. Y lamentablemente, pues tuberculosis es uno de los peores, ¿no? Al momento de trabajar en el laboratorio. Sin embargo, si nosotros nos sabemos proteger muy bien frente a este microorganismo, no pasa nada. Las estadísticas que dicen que el personal que trabaja en el laboratorio es el que menos se infecta de tuberculosis. Hay que tener en cuenta esto. Tienes más riesgo de infectarte por tuberculosis en el transporte público o fuera que en el mismo laboratorio. Si es que trabajas con todos los EPPs que son adecuados y las prácticas microbiológicas que son idóneas, ¿no? Para los procesos que se están haciendo. Entonces, en la medida de lo posible, y es obligatorio, perdón, no es en la medida de lo posible, deben de ser suministrados los EPPs por el laboratorio.
¿Ok? Esto es importante y esto va para el jefe. O sea, el jefe es el que tiene que gestionar que su personal tenga estos equipos de protección personal para que trabaje adecuadamente. El personal no debe de llegar ningún equipo de protección personal para lavarlo, desecharlo a su casa o fuera del laboratorio. Esto tiene que estar también bien estipulado, cómo es el flujo que se tiene que hacer con estos equipos de protección personal en el laboratorio utilizados. Vamos a hablar en este caso, un elemento muy importante, que son las batas y delantales de laboratorio, ¿no? Ustedes pueden ver ahí la imagen y estas son fotos o imágenes que han sido extraídas de un manual, el cual al final también lo voy a mencionar, que es uno de los manuales más importantes que tenemos actualmente en tuberculosis y les puede guiar y actualmente el año pasado ha salido la versión en español y ustedes la pueden consultar sin ningún problema. Las batas de laboratorio se sujetan en la parte posterior, como miren en la foto, y protegen la parte delantera, no al revés, sobre todo para trabajar en el laboratorio, ¿no? Hay otros tipos de batas para trabajar sobre todo en el laboratorio de tuberculosis, quiere decir. Hay otros tipos de batas que en muchos lugares de nivel primario lo tienen, porque no tienen de otra. Entonces hay que tener esos cuidados cuando se trabajan con otro tipo de delantales o batas que no necesariamente van a tener estas características. Entonces, hay dos tipos, aquellas que son reutilizables o aquellas que son desechables. La idea es trabajar siempre con desechables, pero a veces no hay las condiciones económicas, presupuestales para lograrlo. Se puede trabajar con una bata que es reutilizable, sin embargo hay que tener ciertas consideraciones como por ejemplo de que hay que cambiarla semanalmente como máximo o si hubiera de repente algún contacto que ustedes han visto directamente con una sustancia infecciosa se tiene que cambiar o un derrame evidente también se tiene que cambiar. Las batas deben estar disponibles en todas las tallas. Ya lo veo aquel que utiliza talla S porque no hay bata usando la talla L. Entonces eso no es lo más adecuado, porque realmente lo que va a traer luego es más errores, más problemas, que realmente algo bueno para el trabajo de, en este caso, del técnico o profesional que se coloque la bata. Entonces hay que tener en cuenta de que siempre tienen que tener las tallas pequeñas, medianas y grandes, de tal manera que según el personal, ya sea nuevo o el que siempre viene trabajando, pues tenga su medida, ¿no? Las batas no deben usarse fuera del laboratorio, esto ya lo he mencionado previamente y esto es muy importante, chicos, tenerlos en cuenta. Igualmente, las batas no deben almacenarse en el mismo lugar en donde se almacena la ropa de calle, ¿no? En la medida de lo posible, en el laboratorio de tuberculosis se recomienda tener ropa específica de trabajo en el laboratorio, aparte de su bata. ¿No? Y cuando acaben ya las funciones, sacarse la bata, ponerla en el lugar adecuado y después irse a cambiar la ropa de laboratorio por la ropa de calle para salir fuera ya de la institución o del centro de trabajo, ¿no? Esto es muy importante. Las batas deben preferentemente ser de material no absorbente, es lo ideal, sin embargo, alguien me podría decir, pero acá tenemos solo batas de algodón, y puede ser el caso, pero hay que tener en este caso todas las consideraciones que les estoy comentando para cuando haya, por ejemplo, un derrame o un mínimo contacto con alguna sustancia infecciosa, pues mejor sacárselo y mandarla a lavar o mandarla en el flujo que corresponde. Como está en la imagen, los puños tienen que tener el tema elástico de la bata, en este caso para las batas desechables, y también hay algunas batas de algodón que tienen esto, ¿no? Al menos de 30 milímetros, de tal manera que el guante pueda entrar allí, pueda sostenerse y puedan trabajar de una manera adecuada. Miren como ustedes pueden ver en la foto, cuando la manga es demasiado grande, también es una incomodidad. Entonces, lo ideal es como está el chet en color verde, lo cual es correcto, ¿no? Y no atar, a veces hay personas que tú vas al laboratorio y los miras que están bien atadas, porque claro, como le quedan tan grandes las batas, lo atan en la parte del codo, en la parte del antebrazo, y eso no debe de pasar, ¿no? Porque esto puede traer riesgos realmente para el trabajo. Uno de los elementos importantes que utilizamos en el laboratorio de tuberculosis son los guantes, ¿no? Y los guantes en la medida de lo posible tienen que ser utilizados para todos los procedimientos. O sea, ahorita ya no hay manera de trabajar en el laboratorio sin guantes, ¿no? Eso ya lo tienen ustedes claros y la pandemia creo que ha reforzado esto un montón, ¿no? Todo evento, episodio de esta gran envergadura que fue la pandemia ha traído buenas cosas también para nuestras prácticas microbiológicas o prácticas en el laboratorio que venimos haciendo, ¿no? Entonces, a veces
tienen que suceder estas cosas tan extremas para mejorar también a veces la manera como utilizamos en este caso los equipos de protección personal, ¿no? Entonces, los guantes tienen que usarse siempre para todos los procedimientos, sobre todo que impliquen contacto con muestras infecciosas. Pueden utilizarse guantes de látex o de nitrilo, dependiendo de los procesos que vamos a hacer. No se deben de llevar guantes fuera del laboratorio. No hay opciones. Es más, si están trabajando con los guantes dentro de la cabina, se quedan en la cabina y las manos salen sin guantes y se ponen otros guantes. Es la mejor práctica, pero hay que tener en cuenta todo ello. No se deben volver a usar los guantes que ya fueron utilizados, ¿no? Es un riesgo realmente utilizar guantes que ya han sido utilizados. Hay lugares que sí aplican esto porque no tienen guantes, porque, bueno, es un poco complicado conseguirlos y tal, pero hay que tener muy en cuenta que corren un riesgo alto, sobre todo si han tenido contacto con sustancias infecciosas estos guantes, de poder ustedes contaminarse, ¿no? Entonces hay que tenerlo en cuenta ello, ¿no? Guantes mal ajustados realmente reducen la destreza de los dedos y aumentan el riesgo de contaminación del guante, ¿no? Entonces ustedes ahí pueden ver en la imagen, lamentablemente si nosotros tenemos los guantes que no nos dan a medida, pues podemos también tener mayores riesgos, ¿no? Y esto hay que tenerlo muy en cuenta en ese sentido, ¿no? Los respiradores, pues realmente un elemento muy importante cuando hablamos de tuberculosis. Hay diferentes tipos de respiradores y no todos, en este caso, son los mejores para ser utilizados en el laboratorio. Miren acá, yo les muestro las mascarillas. Estas mascarillas no son recomendadas para el trabajo en el laboratorio de tuberculosis. Estas mascarillas son recomendadas para no son malas, pero son recomendadas para otros procesos, no para estos. ¿Ok? Los recomendados son los dos que están en la foto en la parte inferior, que ya puede ser uno que tiene el reconocimiento europeo y otro el reconocimiento norteamericano, ¿no? Sin problema, son las N95, ¿no? En los dos casos. Entonces, los respiradores son máscaras que se ajustan y están diseñadas para generar un sello facial, de tal manera que nada ingrese ni nada salga. Y esa es la idea en este caso de los respiradores. Los respiradores que se recomiendan son aquellos que no tienen válvula. ¿Por qué? Porque estos brindan una protección adecuada en dos direcciones, tanto para cuando sale como para cuando entra. Siempre el aire que sale y entra es filtrado, de tal manera que no permite que entre nada infeccioso adentro ni salga hacia afuera, ¿no? Los respiradores están diseñados para proteger al usuario cuando se utilizan correctamente, ¿no? Según la clasificación del filtrado que posea, los que nosotros utilizamos en tuberculosis es la N95, ¿ok? Es muy importante. ¿Y qué es la N95? Es la que tiene la capacidad de filtrado de al menos el 95% de las partículas, ¿ok? Y en este caso, dependiendo de qué estándar siga, puede ser aquel que fue el que sigue el estándar de NIOSH, de la CDC es este verde que está abajo, o quizás que siga un estándar europeo es el blanco que está en el medio. Entonces, el estándar es tanto europeo como norteamericano es bueno y no hay ningún problema en poder utilizarlo, ¿no? Los errores comunes que nosotros solemos tener cuando utilizamos los respiradores son los que acá les menciono en estas fotos o les enseño, ¿no? Por ejemplo, cuando las tiras no están colocadas correctamente, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que cuando estas tiras no están colocadas, lamentablemente podemos tener mucho riesgo de que esto no funcione. Miren, cuando ambas tiras están por encima de las orejas, esto no es correcto. O cuando ambas tiras están por debajo de las orejas, tampoco es correcto. O cuando las tiras están cruzadas, tampoco es correcto. Entonces, ¿cuándo es correcto? Cuando hay una manera, y realmente esto en la pandemia fue muy difundido, de cómo se deben de colocar los EPPs. Igualmente, en el documento que yo les adjunto al final pueden mirarlo y ahí está explícitamente explicado. Además que hay videos también muchos de cómo se deben de comunicar, de poner en este caso el respirador. Hay uno del INS que te explica de una manera muy pausada de cómo se debe poner y hay que tener siempre esta consideración, ¿no? La pieza de la nariz, por ejemplo, este es un error muy común, ¿no? Cuando a veces la pieza de la pieza que va en la nariz, perdón, no está ajustada de manera correcta, ¿no? Por eso siempre cuando uno se coloca el respirador, siempre hay que tener este tema de ajustarlo en la parte de acá, porque a veces hay este tipo de fierrito que se pone acá y eso nos permite hacer pues el sello facial de tal manera de poder tener el respirador y que no haya ninguna fuga de aire ni para adentro hacia afuera ni hacia afuera hacia adentro, en cualquier sentido, ¿no?
También es importante, como ustedes pueden ver en estas dos imágenes inferiores, pues que los respiradores no se pueden usar de esa manera. No se pueden poner en el cuello, no se pueden poner como visera, no es la idea. Esto es errado, es un error común que no se debe de hacer. ¿Cómo debe de reusarse y almacenarse un respirador? Un respirador puede utilizarse varias veces durante 1 o 2 semanas, pero va a depender mucho de a lo que esté realmente sometido el respirador. ¿Qué quiere decir? Si, por ejemplo, hay algo evidente que muestra que el respirador no está correctamente cuidado, no se debe de utilizar, ¿ok? Entonces, miren esta imagen en donde les muestran cuál sería una manera, es una de las maneras adecuadas para poder almacenar el respirador. Guardar las mascarillas autofiltrantes en bolsas de papel con orificios de aire para que éstas no se llenen de hongo, pues, ¿no? Esa es la idea porque están sometidas a nuestra boca cuando hemos estado acá y eso, pues, es microorganismos, es humedad y lo que primero que proliferan, que son los hongos. Entonces tiene que tener una cierta ventilación que les permita airearse y no honguearse, ¿no? Esa es la idea. Igualmente no deben colocarse de esa manera por las tiras, porque lamentablemente lo que hacen es que las tiras se estiren y al estirarse pues ya no va a hacer ese sello facial importante que necesita el respirador para poder protegerte. Entonces hay que tener en cuenta ello. Entonces, siempre que vamos a utilizar un respirador en forma reutilizada, hay que siempre asegurarnos de que, uno, de que no tenga agujeros, ¿ok? Esto es muy importante. Dos, que la conexión de la tira no esté dañada, ¿no? La tira, tenemos el respirador acá y tiene 4 conexiones, hay que ver que no hayan huecos, que no tengan agujeros y que esté todo correctamente. La superficie del respirador esté limpia y no tenga fibras sueltas, ¿no? Ustedes saben que el respirador tiene fibras como hilitos y a veces esas fibras se sueltan. Ya no sirve ese respirador si ustedes lo encuentran así. Las tiras no se han estirado demasiado y a veces sucede cuando almacenan el respirador de una manera inadecuada, ¿no? Entonces, un respirador siempre debe de almacenarse en un lugar ventilado, ¿ok? No debe de almacenarse el respirador en el bolsillo, porque ustedes van a aplastar esa forma preformada que tiene y lamentablemente va a hacer que pues pierda su eficiencia el respirador, ¿no? Entonces, aquellos respiradores que están presionados, machucados o que se han hundido ya no sirven. Entonces no los usen, porque no debe, entonces tienen que tener esas consideraciones de poder usarlo de una manera adecuada, guardarlo adecuadamente para poder reutilizarlo y que esto luego no suponga un riesgo para nosotros los que usamos nuevamente un respirador, ¿ya? También otro elemento importante es la protección para los ojos y la cara, ¿no? Hay diferentes opciones de equipamiento, aquellos que son solamente los ojos, otros que son media cara, otros que, por ejemplo, son utilizados como en la foto para cuando no utilizas lentes o cuando sí utilizas lentes que son con medida y que personas de una manera medicadamente, o sea, que han sido realmente recetados la utilización de guantes, perdón, de lentes, y es muy importante que utilicen estos lentes porque no ven, pues también hay opciones para poder utilizar aquellas mascarillas o protección de ojos que son importantes, ¿no? Por ejemplo, ahí pueden ver en las fotos, hay siempre opciones, y en la medida de lo posible, las gafas tienen que ser o son, normalmente están hechas de un material que es irrompible y son curvadas en cada lado, ¿no? Algunos protectores están diseñados para ajustarse sobre anteojos, como ya lo ven en la imagen, y los protectores faciales en general están hechos de plástico irrompible. Dependiendo de cuál es el modelo que utilicen, pueden cubrir solo los ojos, media cara, la frente, ¿no? Entonces va a depender, pero normalmente estos son los diseñados y más también utilizados en el laboratorio. Ya es muy importante. También el calzado, ¿no? Ahí es un tema también bastante importante que a veces muchas personas no le dan esa importancia que se debe, ¿no? Es importante tener estos calzados que estén totalmente sellados, adecuados, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo voy a entrar con calzados, por ejemplo, con sandalias, que no cubran el pie, sucede algún derrame y van a tener realmente inconvenientes serios si es que sucede ello. Por consiguiente, el calzado debe ser eh, una barrera importante contra aerosoles y la contaminación en general, ¿no? Debe en general proteger cada uno de los procedimientos que se hacen en el laboratorio y teniendo en cuenta que en el laboratorio se utilizan sustancias que son tóxicas, corrosivas, siempre hay que tener esas protecciones, ¿no? Otro de los
Equipos también importantes que se utilizan en el laboratorio es la cabina de seguridad biológica, ¿no? Un equipo muy importante y que en los últimos años también por la pandemia han mejorado realmente su utilización. ¿No? ¿Y por qué? Porque han sido más capacitados, porque realmente ya saben ahora cómo usarlo. Y esto ha permitido, pues, que también, o permite que al usar tú bien la cabina, pues tengan un tiempo de vida más largo, ¿no? Porque sabemos, y todos los que trabajamos en tuberculosis en el estado, que no es tan fácil conseguir equipos nuevos, ¿no? Entonces, en la medida de lo posible, este equipo tan importante debe de ser debidamente cuidado, debe de tener sus mantenimientos anuales, debe pasar sus certificaciones anuales, los cuales permitan tener pues un equipo que es a todo terreno, pero que funcione correctamente, ¿no? Porque a veces lo peor que puede suceder es creer que un equipo me puede salvar cuando realmente no tiene, por ejemplo, ningún mantenimiento, ¿no? O no tiene una certificación que les diga, ok, tienes un año para trabajar tranquila, ¿no? Para eso sirve la certificación de las cabinas. Uno de los principales dispositivos de contención de aerosoles o gotas infecciosas generadas en los procedimientos que trabajamos en tuberculosis, ¿no? Es un equipo de protección muy importante. Normalmente este equipo está formado por filtros EPA, que son filtros que nos van a permitir filtrar aquellos agentes infecciosos para que no salgan o no entren dentro del aire filtrado, ¿no? Es un sistema electrónico y electromecánico con uno o dos motoventiladores para dar movimiento controlado al aire que fluye a través de los filtros, ¿no? Y nos permite pues tener esa seguridad que nosotros necesitamos para poder trabajar. Pero hay que tener en cuenta que siempre lo mejor que les puede salvar a ustedes de cualquier inconveniente en el laboratorio es las prácticas microbiológicas, las buenas prácticas de laboratorio. Si ustedes trabajan ordenadamente, adecuadamente, estructuradamente, nada va a pasar, ¿ok? Entonces, en ese sentido hay que tenerlo en cuenta ello. Entonces, siempre a veces sucede que cuando suena una alarma, lo que hacemos nosotros ponemos mute y seguimos trabajando, ¿no? Y esto no debe de pasar, pues es una práctica que no debe de pasar en estos tiempos. Cuando suena una alarma, se debe dejar de trabajar inmediatamente. Tengan lo que tengan, se debe de dejar de trabajar y notificar al supervisor de inmediato para ver cómo se procede, ¿ok? De repente habría que trasladar los insumos que se están trabajando en esa cabina en otra y seguir continuando con el trabajo, pero no se debe de continuar el trabajo en esa cabina, al menos hasta evidenciar pues que no sea un riesgo evidente para, en este caso, el ser humano, ¿no? La mayoría de las cabinas son equipadas con alarmas, ¿ok? No, y, que son visuales y que son audibles. Las alarmas advierten que ya no es seguro operar. Por consiguiente, en este caso, el que está trabajando, el técnico, debe de parar. El laboratorio debe siempre tener una copia de las instrucciones del uso de la cabina de seguridad biológica, de tal manera que siempre que hayan dudas hay que consultarlas, ¿ya? ¿Cómo protege una cabina de seguridad biológica? Pues algo muy básico. Las cabinas, sobre todo las que se utilizan en tuberculosis, que son las clase 2, tipo A2, que son las que se han implementado también por el COVID, porque es la que te protege tanto al producto, al ser humano y al medio ambiente, ¿no? Tiene todo ese sistema que permite que proteja todo ello, ¿no? Entonces, en este sentido, tienen un proceso de cómo cada cabina trabaja y la cabina clase 2 es la que extrae alrededor del 70% del aire purificado sobre el área de trabajo y el 30% lo saca de afuera, ¿no? Entonces el 70% es el que recircula y el 30% lo mete desde la parte de afuera hacia adentro, ¿no? Pero siempre teniendo en este caso, todo este filtrado que se hace a través del filtro EPA, que va a permitir que todo lo que entre y lo que salga sea filtrado, ¿ok? Entonces, la clase 2 es la que nosotros recomendamos para el trabajo de TB y proporciona protección tanto al usuario, al medio ambiente y al área de trabajo, ¿ya? Hay otro tipo de clases, en este caso, o también hay otro tipo de tipos, clase 2, tipo A1, tipo A2, tipo B1 y tipo B2. El más adecuado para TB es tipo A2, ¿ok? Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Miren, por ejemplo, esta es una práctica que se suele hacer en la cabina y hay que tener cuidado, que la cabina tiene también su manera como usarla. Entonces, miren el que dice correcto, ¿no? Que ambas rejillas, tanto la que está en la parte posterior de la cabina como la que está en la parte más de afuera, ambas rejillas deben de mantenerse siempre
totalmente despejadas, ¿no? De tal manera que el aire fluya, pues, como debe de ser, pero es una cabina de flujo laminar, el aire fluye, ¿no? Entonces, no hay que colocar, pues, insumos, elementos que voy a trabajar dentro de la cabina encima de las rejillas. Esto no es incorrecto, ¿no? Y hay que tener eso en cuenta. Igualmente es importante que una cabina no trabaje como un armario. ¿Qué quiere decir? Que todos los elementos que no se van a utilizar deben de salir de la cabina al momento del trabajo. El lugar de la cabina es pequeña y es importante siempre separar también las actividades que se van a hacer, como por ejemplo tener espacio limpio, espacio sucio y el área principal del trabajo como lo manifiesta la foto, ¿no? Tener ese orden siempre adiciona mejores cosas a su trabajo, como por ejemplo que no se contaminen las muestras, como por ejemplo trabajar ordenadamente para que tampoco ustedes no estén expuestos a mayores riesgos, y esto va a permitir realmente pues un trabajo armonioso, ¿no? Entre lo que ustedes hacen y lo que quieren lograr. También es importante el movimiento corporal dentro de una cabina. La cortina de aire que nos cubre y que nos protege es muy frágil y se daña fácilmente. Miren lo correcto como es siempre este tipo de movimientos, ¿no? De adentro hacia afuera de una manera muy pausada, un movimiento muy lento, ¿no? Que le permita no eliminar esta cortina de aire que les protege. El mover muy rápidamente los brazos y de esta manera, como está en la figura inferior, es un problema y podría ponerlos en riesgo en el caso suceda algún inconveniente, ¿ya? Hay que tener muy en cuenta ello. También después de trabajar en una cabina, siempre esta se debe limpiar y descontaminar, ¿no? Siempre después de cada uso. El que finalizó debe de hacerlo, ¿no? Entonces la cabina de seguridad en primer lugar tiene que estar totalmente vacía y luego hay que introducir un elemento que les permita limpiar la cabina. No se debe de introducir el cuerpo dentro de la cabina. Esto es prohibido, no se debe de hacer, ¿ok? Y finalmente ya para ir un poco yendo ya a los puntos más, a la tercera parte, vamos a conversar en este momento de las barreras de protección secundaria y también adosándola un poco a las terciarias, ¿no? Y que tiene que ver mucho con las instalaciones, el diseño del laboratorio, el edificio en el cual nosotros estamos haciendo los procesos. Y esto es muy importante, que muchas veces no depende de los operativos, pero sí depende de aquellos que están haciendo un laboratorio o aquellos que quieren acondicionar un laboratorio o sí, acondicionar o hacer del nuevo, ¿no? Es muy importante a veces tener ciertas consideraciones o de repente yo tengo un dinerito y necesito mejorar algo de la infraestructura, pues acá les voy a brindar los tips que son necesarios, ustedes lo tengan en cuenta para que puedan hacer pues un laboratorio idóneo para los procedimientos, en este caso, por ejemplo, de tuberculosis, ¿no? Entonces, cuando hablamos de las medidas de contención secundaria, siempre se tienen que tomar en cuenta puntos importantes. Las características concretas del laboratorio que deseo diseñar, por ejemplo, si ese laboratorio va a ser solamente un área y voy a repartir los procesos dentro de toda esa área, o van a haber áreas diferenciadas, ¿no? De repente también eso sucede. Hay dos maneras de laboratorio que se pueden tener en tuberculosis. También es importante, si en el caso se decide tener uno u otro laboratorio, la separación de las distintas zonas, ¿no? De tal manera que te permita de alguna manera trabajar o tener una cierta consideración cuando se trabaja en una zona de bajo riesgo, de mediano riesgo, de alto riesgo, ¿no? Y el sistema de ventilación, ¿no? Es importantísimo dependiendo de los procedimientos que se realizan en el laboratorio, ¿no? También, ¿de qué dependen qué hacer y cómo hacerlo? Uno, de los procedimientos que se llevan a cabo, y dos, del riesgo de transmisión asociado. En este caso vamos a hablar de tuberculosis. Sabemos que el riesgo de transmisión asociado es alto, es por la vía aérea, es por las vías respiratorias, y hay que tener siempre en cuenta ello para poder hacer un laboratorio idóneo y adecuado, ¿no? Que disculpen acá un poco, está un poco llena la diapo, y esto es debido a que es importante que esta información les quede para aquellos que quieren, porque tengo yo muchas preguntas que me hacen de cuáles son las características mínimas necesarias que debe tener un laboratorio para poder construirlo, diseñarlo, y acá se las pongo y se las dejo. Igualmente ustedes pueden ir a cualquiera de estos dos documentos, los cuales están abajo en la fotito, pero ya, y los buscan ustedes con este nombre. En el transcurso también de la
presentación les he puesto el link, pero ustedes, si lo buscan con este nombre tal cual, lo van a encontrar en la web. Está en castellano, están los dos documentos, y son documentos que han sido recomendados por OMS para su uso en el laboratorio de tuberculosis. Entonces, ¿qué es importante tener en cuenta o mínimamente para tener un diseño básico de un laboratorio de tuberculosis? Pues, y que esto no solamente es para TB, sino también se puede aplicar para otro tipo de diseños, ¿no? Como por ejemplo, bueno, para TB es muy importante el tema de la ventilación adecuada y el flujo de aire direccional, ¿no? Esto siempre va a asegurar que en el caso haya una contingencia, pues nosotros estemos seguros en nuestro edificio donde estamos, ¿no? Debe proporcionarse siempre un espacio amplio para la realización del trabajo, debe tener aquellas condiciones de seguridad que son importantes y que te permita una correcta limpieza y mantenimiento diario. Una limpieza diaria es importante de los laboratorios. Las paredes, los techos y los suelos deben ser lisos, ¿no? No deben de ser rugosos porque es muy difícil a veces manejar una buena limpieza de este tipo de materiales cuando son rugosos. Entonces deben ser lisos y limpios y fáciles de limpiar. Los suelos deberían siempre ser antideslizantes, ¿no? Para evitar también caídas. Las superficies de trabajo deben ser resistentes al agua y a cualquier sustancia química, ácidos, bases que ustedes utilicen dentro del laboratorio. También, en la medida de lo posible, deben ser resistentes a un calor moderado, ¿no? También es importante tener en cuenta qué desinfectantes utilizamos y por ello debemos de tener aquellas superficies de trabajo que sean también resistentes a este tipo de desinfectantes, ¿no? La iluminación debe ser suficiente para todas las actividades, ya sea natural o artificial, pero debe ser suficiente. Deben evitarse los reflejos y los brillos que son incómodos y que no te va a permitir una claridad en lo que estamos haciendo. No deben utilizarse cortinas, ¿no? Porque estas, al ser, en este caso, de algodón, pueden pues tener más contaminación para el laboratorio. El mobiliario, en la medida de lo posible, debe ser sólido, estar hecho de materiales que sean resistentes y se puedan descontaminar fácilmente. No deben de utilizarse muebles tapizados o entelados. Esto no está permitido para el laboratorio, menos aún para el laboratorio de TB. También es importante tener en cuenta que los espacios siempre tienen que ser diseñados de tal manera que nos permita una limpieza adecuada. Con eso yo les digo todo. Entonces siempre hay que tener en cuenta que cada vez que diseñamos algo tiene que haber la manera de cómo limpiarse, ¿no? Porque siempre el polvo se acumula y esto puede traer problemas luego cuando hay una acumulación importante. También hay que tener en cuenta que se debe de reservar una zona para la preparación, manipulación y almacenamiento de ácidos, tintes y disolventes. Siempre es importante tener en cuenta ello porque cuando ya hicieron tu laboratorio después se dan cuenta que no hay ese espacio y comienzan los problemas. También deben de tener lugares en donde se guarden las ropas de calle y los objetos personales antes de entrar al laboratorio. Deben tener lugares en donde se pueda comer, beber y reposar breves momentos para que puedan comenzar nuevamente el trabajo. También en cada salida del laboratorio siempre tiene que haber un lavadero de manos, porque la idea, lo recomendable es que siempre que finalicen el trabajo de laboratorio se laven las manitos y salgan. Siempre esto ya es una práctica que debe estar ya siempre implementada en todos los laboratorios. Las puertas del laboratorio siempre tienen que tener un panel de cristal para así también poder saber qué puede estar sucediendo adentro. A veces puede haber algún detalle que está sucediendo adentro y es importante que el personal que a veces pasa se dé cuenta de que algo pueda pasar, ¿no? Entonces, esta es las puertas que se recomiendan, ¿no? Que siempre hay un panel de cristal y así se puedan de tal manera ayudar en el caso de alguna contingencia. Igualmente, en la medida de lo posible, las puertas se recomiendan que sean aquellas que se cierran automáticamente, ¿no? Sabemos que en nuestra red hay muchos laboratorios que no lo tienen, pero es una recomendación que si se va a implementar algo, pues se haga de esa manera, ¿no? Y bueno, es muy importante siempre que haya un suministro eléctrico fiable y adecuado, porque a veces viene esta problemática tan importante que los insumos se nos vienen, los equipos, perdón, se nos vienen abajo, porque no hay un suministro eléctrico fiable y adecuado, y hace que finalmente los equipos en un tiempo de vida de 10 años acaben en un tiempo de vida de 5, ¿no? Y no debería de ser así. Y lamentablemente mucho también está de la mano con que no se tienen aquellos suministros eléctricos que son confiables, con un pozo a tierra, que permita un manejo adecuado de los equipos, ¿no?
Entonces, cuando hablamos nosotros en general de las instalaciones del laboratorio de tuberculosis, acá solo tuberculosis, estos pueden clasificarse en tres grandes niveles y esto está en el manual Celestito, un manual muy bonito que lo pueden leer para que ustedes puedan tener un poco la idea de cómo es que se pueden diseñar los laboratorios. Y actualmente las últimas recomendaciones están basadas a las actividades que se realicen y a los riesgos que se lleven asociados con las mismas. Por consiguiente, en este último manual que habla de bioseguridad en el laboratorio de TB, que salió en el año 2013, que actualmente se encuentra en español, habla de tres niveles: bajo riesgo de tuberculosis, riesgo moderado y alto riesgo de tuberculosis. Cada uno de estos niveles está diseñado para ciertos procedimientos. ¿Se acuerdan que, bueno, antes del año 2005, en el 2005 sale un documento de OMS en donde clasifica los laboratorios en nivel 1, 2, 3 y 4, dependiendo de los microorganismos que se utilicen o que se procedimentan dentro del laboratorio. Pero en el 2013 cambia esta definición, en donde sale este manual de laboratorio de tuberculosis, y todo tiene que ver siempre de la mano con la evaluación de los riesgos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que M-tuberculosis, procedimientos de M-tuberculosis o para detección de M-tuberculosis se pueden hacer en el nivel de mediano, de bajo riesgo, que podría decirse que es como un 1, un nivel 1, de riesgo moderado como un nivel 2 y de riesgo alto como un nivel 3 o 4, ¿no? Entonces, así se definen los procesos ahora en tuberculosis: bajo riesgo, riesgo moderado y alto riesgo, y esto tiene que ver mucho con los procesos que se hacen en cada uno de estos laboratorios. Y esta diapositiva es un poco para resumirle esa parte, porque hay características de cada laboratorio de bajo riesgo, de mediano y alto. Estas características ustedes las pueden ver muy bien en estos documentos que yo les estoy citando, pero es hablar mucho y es tener, pues hay que tener una clase bastante amplia para hablar de cada laboratorio en cada uno de los riesgos, ¿no? Pero solamente, y seguro los que trabajan en tuberculosis muy bien me van a entender esta diapositiva, y tiene que ver mucho que cuando yo hablo de un nivel, de un laboratorio de un nivel de riesgo bajo, solamente las actividades que se pueden hacer en ese laboratorio son microscopía directa o el EXPERT, o la prueba molecular mediante la plataforma EXPERT, que muy bien lo conocen todos los que trabajamos en tuberculosis. Entonces, estos dos procedimientos son los únicos que se pueden realizar en un laboratorio de bajo riesgo. Entonces, ¿por qué se le llama el laboratorio de bajo riesgo? Porque es un riesgo bajo de generar aerosoles infecciosos durante la manipulación de muestras. Y en este caso, la concentración de partículas bacterianas, micobacterianas, son bajas, porque el moco del esputo no permite que esos aerosoles salgan, entonces se puede trabajar tras un mechero sin ningún problema cualquiera de estos dos procedimientos. Entonces, ya procedimientos adicionales que agreguemos a estos procesos, como centrifugar, machacar, ya necesitan otras condiciones, ¿ok? Entonces hay que tener siempre en cuenta eso. Todo está de la mano con la evaluación de los riesgos. Aquel riesgo que te pueda generar aerosoles o aquel procedimiento que te genera aerosoles, pues ya tiene que cambiar, ya tiene que tener una contención diferente. Y esto es hay que tener mucho cuidado en el momento de cómo clasificar al laboratorio. Igualmente, cuando hablamos de un laboratorio de riesgo moderado, en este caso, ¿qué te permite hacer un laboratorio de riesgo moderado? Procesamientos y concentración de muestras, como por ejemplo a través de la centrifugación, para inocular en medios de cultivo primarios, ¿no? Como el Lowenstein Jensen o GAWA que tenemos actualmente en el Perú, y como pruebas también moleculares directas. ¿Qué quiere decir? Aquellas que van directamente del esputo, ¿no? O alguna que se pueda de alguna muestra extrapulmonar, ¿no? Aquellos procedimientos que ya concentren la micobacteria no se pueden hacer acá. Esos es en un riesgo alto, ¿ok? Acá hay que tener muy en cuenta esto. Y este laboratorio es un riesgo moderado de generar aerosoles infecciosos de las muestras, todavía sigue siendo una baja concentración de partículas infecciosas. Finalmente, tenemos el laboratorio de riesgo alto, que es el que se podría un poco así, equiparar con un laboratorio de nivel 3, ¿no? El cual tenemos acá en el Instituto Nacional de Salud y en algunos laboratorios también de nuestro país. Y en este caso sí se deben de utilizar, por ejemplo, o sí se pueden utilizar cultivos para identificación, porque yo voy a abrir el cultivo, voy a sacar un poco de cepa y la voy a utilizar. O prueba de susceptibilidad fenotípica, o LPA a partir de cultivos. Entonces,
todo lo que yo manipule desde un cultivo, lo abro, saco la muestra o saco la cepa, esto se tiene que hacer en un nivel de alto riesgo. No se puede hacer en un nivel ni de moderado, ni peor aún de bajo riesgo, ¿ok? Entonces, igualmente, cada nivel tiene un diseño en la ventilación, en la infraestructura, y para más detalles pueden ustedes consultar los documentos, ¿no? Y ahí pueden darse cuenta de qué se necesita y qué procesos sí se pueden hacer detalladamente en un lugar o en otro, ¿no? Entonces, en un riesgo alto hay un alto riesgo de generar aerosoles, las concentraciones de partículas, en este caso micobacterianas, son muy altas y tiene que tener toda la contención para poder manejar este tipo de procesos dentro de este laboratorio. Entonces, esto es un poco el resumen que yo les puedo hacer de este 3 tipos de niveles de riesgo y clasificación, por consiguiente, de los laboratorios de tuberculosis y que cada uno, cuáles son cada uno de los procesos que se pueden hacer en cada uno de estos niveles. Si ustedes quieren saber más información, váyanse a estos documentos, por favor. Y estos son los dos documentos que se han consultado para toda esta ponencia. Y es muy importante que uno salió el anaranjado en el año 2019 y el celeste en el año 2013. Estos dos documentos siguen vigentes, nosotros lo utilizamos mucho para la evaluación de los laboratorios y para la implementación de los procedimientos que hacemos en el laboratorio de tuberculosis. Y ya para finalizar, este es mi equipo de trabajo del Laboratorio de Referencia Nacional de Micobacterias, quienes trabajamos y tratamos de velar por el mejor uso de las condiciones de bioseguridad en nuestros laboratorios, sobre todo aquellos laboratorios que nosotros venimos supervisando, evaluando, coordinando el trabajo en el diagnóstico de la tuberculosis para nuestro país, para toda nuestra población. Muchas gracias.